En el 2018 el periodista Avi Sacharov, análisis del Times of Israel's Middle East escribió: todos deberíamos esperar que las victorias de Yahya Sinwar de Gaza no se le hayan subido a la cabeza. Hola y gracias por ser parte de Telégrafo de Ori Hablamos TV. Recuerde darle like y compartir nuestro contenido, por favor suscríbase y comentar. Hace 3 años, tras la liberación de Yahya Sinwar en 2011, de una cárcel israelí en virtud del intercambio de prisioneros de Gilad Shalit, pero antes de convertirse en líder político de Hamas en la Franja de Gaza, visitó la casa de un comandante militar de Hamas, de quien sospechaba que estaba cooperando con Israel. Mahmoud Satigui había estado recluido en una prisión de Hamas durante los 3 meses anteriores, y aparentemente Sinwar necesitaba aplicarle una presión extraordinaria para arrancarle una confesión. La hermana de Satigui, Butaina, contó más tarde los acontecimientos de esa noche, en una publicación en las redes sociales. Dijo que combatientes enmascarados de Hamas de la unidad de inteligencia del grupo convergieron en su casa y bloquearon todas las carreteras circundantes, destruyendo la reputación y el honor de sus padres en un ataque. El primero que entró en nuestra casa fue Sinwar. Sostenía a Mahmoud en una mano y un arma en la otra, que apuntaba a los miembros de la familia de manera aterradora, escribió. Poco después, Mahmoud Satigui fue ejecutado. Aproximadamente un año después, Sinwar fue elegido líder político de Hamas en Gaza. Inicialmente fue extremadamente cuidadoso en no utilizar la fuerza o la violencia contra Israel, y más de una vez impulsó políticas de moderación hacia el enemigo sionista. Se podría haber perdonado pensar que Sinwar, al que se le habían encomendado las responsabilidades de liderazgo, había suavizado sus puntos de vista hasta cierto punto. Durante 22 años, Sinwar estuvo en una cárcel israelí y fue considerado uno de los prisioneros palestinos más extremos allí. Pero tras su liberación y el nacimiento de sus 2 hijos, parecía que tal vez algo en su conducta había evolucionado y moderado. Sin embargo, la semana pasada vimos a algunos del viejo Sinwar, el que empuñaba un arma. Las imágenes de él en un mitin de victoria del viernes en Khan Younis blandiendo el arma supuestamente arrebatada a un soldado de las fuerzas especiales israelíes, cuando los combatientes de Hamas se enfrentaron a las tropas encubiertas israelíes, el domingo en un tiroteo que desató días de violencia transfronteriza, ilustran literalmente el punto. Sinwar llevó a Hamas a una campaña limitada contra Israel, 2 días de intenso lanzamiento de cohetes contra comunidades fronterizas, y resultó ganador. El público palestino, y también muchos israelíes, consideran que Hamas ha obligado a Israel a aceptar, apresuradamente, un alto el fuego. Bajo el liderazgo de Sinwar, en los días previos a la última escalada, Hamas ya había utilizado su actual campaña de protestas fronterizas y ataques incendiarios para hacer historia. El gobierno israelí se rindió efectivamente, al menos en parte, al aceptar facilitar la transferencia de millones de dólares. De dólares en efectivo, algunos de los cuales llegaron al ala militar de Hamas, y aumentar el suministro de combustible diésel a la franja, todo ello sin una garantía de Hamas de poner fin a las manifestaciones y la violencia fronteriza en curso. Luego vino la guinda del pastel, con su campaña de lanzamiento de cohetes de 48 horas, y el posterior alto el fuego aceptado informalmente por Israel. Hamas logró provocar la dimisión del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, el mismo Lieberman que una vez prometió asesinar al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, a las 48 horas de asumir el cargo, y probablemente el colapso del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Al hacerlo, Hamas logró una hazaña que ha eludido a muchos de los principales políticos de centroizquierda de Israel. El viernes, Sinwar celebró enviando alrededor de 8.000 manifestantes a la frontera para realizar más manifestaciones. Mientras tanto, bajo Sinwar, Hamas ha disfrutado de un periodo de éxito diplomático, mejorando los vínculos tanto con Egipto como con Qatar. La amarga rivalidad entre El Cairo y Doha hace que esa relación trilateral parezca imposible, pero Hamas lo está logrando. Egipto no solo apoya las transferencias mensuales de efectivo qatarí para pagar los salarios de los funcionarios de Hamas, sino que también ha hecho gestos extraordinarios hacia Sinwar y hacia el ala militar de Hamas. El viernes, a la manifestación de celebración de Hamas en la franja asistió nada menos que Ahmed Abd-al-Alak, el funcionario de inteligencia egipcio responsable de los asuntos palestinos. Heila, que estaba cerca mientras Sinwar agitaba el arma israelí. Incluso besó al hijo de uno de los pistoleros de Hamas asesinado en la operación encubierta israelí. Heila conoce bien las realidades de Gaza.
Anteriormente fue representante de la inteligencia egipcia allí, antes del golpe de Hamas de 2007. Supervisó de cerca los intentos de reconciliación palestina y ayudó a negociar el acuerdo Sialit de 2011. Y aunque Heilak disfruta de excelentes relaciones con Israel e incluso ha sido visto en los mejores restaurantes de Tel Aviv, su asistencia a la manifestación del viernes, por simbólica que sea, cruza cierta línea y podría verse como un escupitajo en la cara de Israel. A diferencia de los anteriores líderes políticos de Hamas, Sinwar no compite con el ala militar, las brigadas Isadein al-Assam. De hecho, las brigadas lo adoran. El hermano de Sinwar, Muhammad, es un miembro de alto rango del brazo armado, y su amigo de la infancia, Muhammad Deif, es su jefe. El arma que Sinwar agitó durante la manifestación del viernes le fue regalada por el brazo armado por sus acciones como líder. Deif, Sinwar y Marwan Issa dirigen las brigadas Qassam y son responsables de las importantes mejoras militares recientes de la organización. Sinwar ha nombrado a sus amigos de la prisión para altos cargos dentro de Hamas, incluido su aparato de seguridad. Todo esto ha convertido a Sinwar en uno de los líderes más poderosos en la historia de Hamas, con pocos que lo desafíen, incluidos algunos que formalmente lo superan en rango, como el jefe político adjunto de Hamas, Saleh al-Arouri. La pregunta es si estos éxitos, hasta cierto punto, no se le han subido a la cabeza a Sinwar. Por el bien del pueblo de Gaza, cabe esperar que, a pesar de los supuestos logros de Hamas, los palestinos entiendan que en realidad poco ha cambiado sobre el terreno. También cabe esperar que Sinwar sepa cuándo detenerse y dónde se encuentran las líneas rojas de Israel. Si no lo hace, la próxima ronda de lucha llegará pronto y será más dolorosa que nunca. Este reportaje nos demuestra que lamentablemente, estos eventos del 7 de octubre del 2023, estaban en la agenda del líder de Hamas, desde que tomó todo el poder en Gaza. Como siempre, gracias por ser parte de Telégrafo de Hoy Hablamos TV. Recuerde darle like y compartir nuestro contenido. Por favor, suscríbase y comentar.